Entonces, hoy vamos a continuar y a terminar con el pensamiento antropológico de Max Scheler, este filósofo alemán que en 1928, con su obra El puesto del hombre en el cosmos, pues prácticamente fundó lo que hoy conocemos como antropología filosófica. Y estamos en el tema de aclarar eh, precisamente cuál es la concepción que Scheler tiene del ser humano. Y algo que dijimos la vez anterior es que, si bien es cierto, la antropología de Scheler es una antropología dualista que reconoce dos principios o dos elementos en el ser humano, ese dualismo no tiene nada que ver con las propuestas dualistas que se hicieron en el pasado. Por ejemplo, el dualismo entre el alma y el cuerpo, o entre la mente y el cerebro, entre un elemento material y uno no material. Es decir, el dualismo de Scheler no va por ese camino, y lo vimos literalmente en una de las citas de su obra que presentamos aquí, sino que más bien el dualismo que Scheler sostiene es entre el espíritu y la vida, ¿verdad? O la vida y el espíritu, afirmando pues varias cosas en relación con su concepto de espíritu, que decíamos también que no debe confundirse con la idea de espíritu que se maneja sobre todo desde la religión cristiana, ya sea católica o sea evangélica. El concepto de espíritu de Scheler es un poco diferente, y en eso precisamente estamos. ¿Cuáles son las características de lo que Scheler denomina espíritu? Bueno, a eso vamos precisamente a continuación. La primera cuestión que Scheler establece en relación al espíritu es su desvinculación de lo orgánico. Es decir, no está vinculado, no está determinado, no está sujeto a lo orgánico. Como lo vimos en su momento, lo orgánico para Max Scheler ha tenido un proceso pues de evolución, gracias al cual fueron apareciendo diferentes organismos, las plantas, los animales y por supuesto ese organismo que también es nuestro cuerpo, nuestra parte, digamos, puramente física. Pero resulta que el espíritu, dice Max Scheler, está desvinculado de lo orgánico. Ahora, aclaremos un poquito más lo que esto significa. Eh, y es que a nivel estrictamente orgánico, las necesidades, digamos, que el organismo tiene, perciben, perciben las cosas que están en el entorno, que están alrededor, pero esa percepción, orgánicamente hablando, ve las cosas como satisfactores, ¿sí? Como elementos que van a satisfacer una necesidad estrictamente orgánica, ¿verdad? Es decir, un árbol puede ser visto, por ejemplo, como un lugar donde encontrar sombra y liberarse, al menos durante un momento,
del calor y de la luz abrasadora del sol. Es decir, estamos considerando allí entonces, percibiendo, digamos, el árbol desde el punto de vista de las necesidades de nuestro propio organismo. O también el caso del agua. Es decir, el agua se considera como un elemento que va a satisfacer una urgencia estrictamente orgánica como es la sed, ¿verdad? O podríamos considerar también el pan, ¿verdad? Es decir, desde el punto de vista de las necesidades orgánicas, el pan se percibe como un satisfactor del hambre, de la ingesta de alimentos, ¿sí? Sin embargo, el espíritu, al estar desvinculado de lo orgánico, percibe todo, no como elementos que vayan a satisfacer una necesidad, sino que el espíritu es capaz de percibir las cosas en su ser, ¿verdad? El sediento, por ejemplo, no se pregunta qué es el agua. Sabe simplemente que el agua satisface la sed. Y una vez que la ha bebido, pues se olvida de ella. Pero el espíritu, está diciendo Scheller, tiene una percepción de las cosas muy diferentes, preguntándose precisamente por qué son, ¿verdad? En este caso, la pregunta sería: ¿qué es el árbol? ¿Qué es el pan? ¿Qué es el agua? ¿Verdad? Es decir, completamente desvinculada esta preocupación y esta percepción de las necesidades estrictamente orgánicas, porque definitivamente también los animales perciben, digamos, el agua y el alimento como un satisfactor, ¿verdad? Pero siendo que el hombre es un ser diferente esencialmente, ¿sí? Fundamentalmente es distinto, digamos, del resto de seres que pueblan el universo, es entonces el espíritu con sus capacidades lo que constituye en buena medida la esencia de lo que somos desde la perspectiva del pensamiento de Max Scheler. Es decir, el espíritu es capaz de objetivar, ¿verdad? De considerar como objetos el agua, el árbol, el pan, todo lo que esté, digamos, en el mundo, todo lo que esté en nuestro alrededor, ¿verdad? Y por ello es que Max Scheler dice que mientras los animales tienen entorno, solo el hombre tiene mundo. Porque hablar del mundo es hablar de una manera diferente, digamos, de percibir las cosas, de percibir la realidad. Insisto, no como cosas que van a satisfacer una necesidad orgánica, ¿eh? Y entonces es esta espiritualidad lo que ha conducido realmente a los seres humanos, ¿verdad? A hacer de la realidad un verdadero y un auténtico mundo, ¿verdad? Ahora bien, otra de las características fundamentales del espíritu, dice Max Scheler, es la autoconciencia. No simplemente la conciencia, sino la autoconciencia. ¿Eh? Esto lleva a Max Scheler a decir que las plantas carecen de conciencia. Y la afirmación de que en el mundo vegetal no hay conciencia
la fundamenta Max Scheler en que las plantas carecen de cerebro y carecen de un sistema nervioso. Y es por ello que no hay conciencia en el mundo de las plantas, en el mundo vegetal. Ahora, los animales sí poseen, según Max Scheler, una clase, digamos, de conciencia, podríamos decir, o un nivel sumamente aceptable, digamos, de conciencia. Saben, perciben, ven, escuchan, evitan obstáculos, en fin, hay, digamos, una conciencia en el mundo animal, ¿verdad? Pero el hombre es el único ser que precisamente por ser espiritual, por poseer eso que se llama espíritu, es el único que posee autoconciencia. Y esto de la autoconciencia significa que podemos volvernos hacia dentro de nosotros mismos, es decir, convertimos nuestro mundo interior en un objeto que se puede analizar, que puede realmente plantearse una serie de interrogantes y de preguntas al respecto, digamos, de ese mundo interior. Es decir, solo el hombre tiene la capacidad de autorreflexión, es decir, de hacer de sí mismo un objeto de pensamiento y de reflexión, ¿verdad? Entonces, no solo somos capaces, digamos, de conciencia, no solo tenemos conciencia como ocurre con los animales, sino que somos autoconscientes, ¿sí? Hay una autorreflexibilidad en nosotros. Convertimos, pues, nuestro mundo interno también en algo que es objeto de pensamiento, ¿no? Entonces podemos preguntarnos, bueno, estoy triste. Sí, estoy consciente de mi tristeza, pero aparte de eso, me doy cuenta que estoy triste y puedo preguntar, ¿por qué? ¿Por qué estoy triste? ¿Cuál es, digamos, la causa y la razón de ser de la tristeza? O la alegría. Nos damos cuenta de que estamos alegres, pero no solo nos damos cuenta de que estamos alegres, sino que podemos hacer preguntas en relación con ese estado emocional que es la alegría, ¿verdad? ¿Por qué estoy alegre? ¿Por qué me siento realmente un poco eufórico, ¿no? Entonces, el espíritu, aparte de crear el mundo, aparte de percibir las cosas no en función de satisfacer necesidades, también tiene la característica de la autoconciencia y la autorreflexión. Ahora, algo muy importante, aunque no significa que lo que hemos dicho hasta este momento no lo sea, pero algo sumamente importante en relación con el espíritu, según Scheler, es la libertad. Esto es algo que solamente es propio del hombre. Ningún otro organismo, ningún otro ser existente en el mundo es libre excepto el ser humano. Pero ¿qué es lo que entiende realmente Scheler por libertad? Porque este es un concepto sumamente complejo que se puede definir de muchas maneras. Un buen diccionario de filosofía nos arroja pues varias definiciones y formas de definir y entender la libertad, pero
¿Cómo le entiende Scheller? Bueno, aquí tenemos un párrafo un poco extenso, lo lamento, pero no había de otra. Había que tener la cita completa del texto de Scheller que dice: la propiedad fundamental de un ser espiritual es su independencia, libertad o autonomía existencial, o la del centro de su existencia, frente a los lazos y a la presión de lo orgánico. O sea, una libertad o autonomía de la vida, frente a la vida, ¿sí? De todo lo que pertenece a la vida. Y por ende, también de la inteligencia impulsiva propia de esta. Semejante ser espiritual ya no está vinculado a sus impulsos, ni al mundo circundante, sino que es libre frente al mundo circundante. Está abierto al mundo, según expresión que nos place usar. Semejante ser espiritual tiene mundo. Libertad, entonces, para Max Scheler, significa poder alejarse de los lazos y de la presión del orgánico, ¿sí? Aquí vemos el contraste que hace Scheler entre el espíritu y la vida, ¿eh? Aquí vemos el dualismo muy activamente considerado, que es realmente el espíritu y la vida y el espíritu, ¿no? ¿Y por qué hace Scheler esta afirmación de que la libertad que el espíritu proporciona tiene que ver con lo orgánico, con los lazos y las presiones que la vida nos impone? Y sobre todo, libertad frente a todo lo que pertenece a la vida y por ende dice también a la inteligencia impulsiva propia de esta. Esto de la inteligencia impulsiva ya la vimos cuando hablamos del reino animal. Sí, los animales responden definitivamente a sus instintos, ¿verdad? Esos instintos los impulsan, los empujan a proceder de una manera determinada, ¿verdad? De modo que si el tigre tiene hambre y ve una gacela, pues lo que se espera es que se abalance sobre ella, la mate y se la coma, ¿eh? Es decir, aquí realmente no hay libertad, ¿verdad? El animal está amarrado, está atado a los lazos, a la presión de lo orgánico, de la vida, como dice Max Scheler. Pero el hombre no es así. Semejante ser espiritual, dice, ya no está vinculado a sus impulsos. Sí, no es que no los tengamos, porque como organismos tenemos idénticos impulsos de los que se dan en el mundo animal: el hambre, la sed, el deseo de descansar, la necesidad de descansar, la necesidad de aparearse, es decir, todas esas urgencias definitivamente son propias de nuestro propio organismo o de lo que Scheler llama la vida, ¿verdad? La vida. Pero en cuanto ser espiritual, dice Scheler, el ser humano no está necesariamente vinculado a sus impulsos, ¿verdad?
sino que es libre frente a los estímulos que pudiera recibir, digamos, del exterior, ¿verdad? De modo que hemos aprendido, por ejemplo, a posponer la ingesta de alimentos por cuestiones mucho más urgentes, más valiosas, más ¿En el necesarias. dolor querés? Sí, y entonces, Andrés. El dolor de garganta. bueno, decíamos, entonces se da esa libertad de que Scheller definitivamente está hablando. En otras palabras, dice Scheller, el hombre como ser espiritual está abierto al mundo según la expresión que nos place usar, que es una expresión que él utiliza constantemente. Entonces, ya no tenemos un entorno, digamos, de estímulos, sino un mundo más bien, ¿verdad? De tal manera que el ser humano puede, como decíamos hace, perdón, perdón, como decíamos hace un momentito, el hombre puede postergar las urgencias, digamos, de su organismo, y en eso consiste precisamente la libertad. Y esto es lo que le ha permitido definitivamente al ser humano generar cultura en términos generales, porque si el hombre fuera un ser igual que los animales, amarrado exclusivamente a las urgencias, digamos, de la vida del organismo, pues entonces no tendría tiempo ni lugar para otra cosa que no fuera satisfacer esos instintos, esas urgencias. Pero gracias a que el ser humano es libre, ¿sí? Es libre frente a las necesidades orgánicas de la vida, es que ha sido capaz de generar eso que denominamos en términos generales cultura, ¿verdad? Es decir, música, poesía, ciencia, en fin, etcétera. Todo aquello, digamos, que implica el ámbito eh, estrictamente cultural. Esto de la libertad propia, digamos, del espíritu, lo describe Max Scheler en otros términos, diciendo que el hombre es el único ser que sabe decir no. Y aquí tenemos otra cita que era necesario traerla completa, aunque sea un poco larga. Dice Max Scheler, el hombre es, según esto, el ser vivo que puede adoptar una conducta ascética frente a la vida, comparado con el animal que dice siempre sí a la realidad, incluso cuando la teme y rehúye. El hombre es el ser que sabe decir que no, el asceta de la vida, el eterno protestante contra toda mera realidad. El animal no puede decir que no. Tiene hambre, ve el alimento y se abalanza sobre él. No puede resistirlo. No puede evitar comportarse de esa manera. El hombre, dice Scheler, siendo un ser espiritual, es capaz de decir que no a las urgencias, a las necesidades de la vida estrictamente orgánica. Y la palabra que él expresa, que él usa, el término o la terminología que él expresa es que el hombre es entonces capaz de adoptar una conducta ascética frente a la vida. Esto de la ascesis hay que entenderlo. Vamos a
ampliar un poco más el concepto dentro de un momentito, pero la ascesis consiste prácticamente en negarse ciertas satisfacciones, para decirlo en una sola palabra. El asceta se niega a sí mismo el tener ciertas satisfacciones. Entonces, lo que esta ascesis, esta conducta ascética frente a la vida significa es que el hombre es capaz de negarse a sí mismo el satisfacer las urgencias de la vida orgánica. El animal, como decíamos, es esclavo definitivamente del medio en el cual vive. Ve el entorno como un cúmulo, digamos, de estímulos que lo atraen y que lo hacen definitivamente proceder de una manera mecánica, porque aquí no hay voluntad, aquí no hay pensamiento, no hay nada en el mundo animal. Es simple y sencillamente un comportamiento que se desencadena gracias a los estímulos que aparecen, digamos, en el entorno, pero el hombre como ser espiritual es el asceta de la vida, es aquel que puede protestar, es decir, renunciar a toda mera realidad, sobre todo a esa realidad que son las urgencias y las necesidades de la vida orgánica. Ahora, no se trata, aclarémoslo, no se trata de un ascetismo de odio al cuerpo. No es eso, ¿verdad? Ciertamente, ese evitar darle gusto al cuerpo es algo que se ha practicado desde siempre, ¿verdad? Ya en los primeros siglos del cristianismo aparecieron algunas sectas cristianas que recomendaban una vida de ascetismo y manifestaban esa actitud de no darle satisfacción a las necesidades del cuerpo y a las urgencias y deseos del cuerpo. Por ejemplo, no durmiendo durante muchas noches, ¿verdad? Vigilias para dedicarse por entero a la oración, demostrando así que tenían un desprecio muy particular por el descanso que el cuerpo pide, ¿verdad? O se entregaban a días y noches de ayuno, sin probar bocado, como se dice común y corrientemente. También el celibato, doctor. Pero bueno, por ahí va la cosa también. Gracias. Gracias por traer a colación, digamos, esa práctica, ¿no? Estamos perfectamente de acuerdo. Es parte realmente, digamos, de este ascetismo que considera que todo lo que proviene del cuerpo es condenable, es malo, es deleznable, y si uno va a buscar entonces, digamos, lo espiritual, lo eterno, debe entregarse por completo a prácticas en las cuales se manifiesta un desprecio total por las necesidades y las urgencias del cuerpo, ¿verdad? Incluso en esos primeros siglos del cristianismo hubo casos verdaderamente extremos de gente que se entregó a ejercicios muy, como dijéramos, muy duros y crueles, pues, ¿verdad? Por ejemplo, hubo una secta cristiana que se llamaba la secta de los pastantes, porque recomendaban no sentarse a la mesa a comer lo que la gente come, sino comer pasto, como los rumiantes, ¿verdad? 3 veces al día.
su monte, ¿verdad? Entonces, la secta de los bastantes fue una, digamos, de las manifestaciones muy importantes del ascetismo como un odio y un desprecio, digamos, al cuerpo. No, Max Scheler no va definitivamente por ese camino, ¿verdad? O la renuncia a las relaciones sexuales, al matrimonio, en fin, ¿verdad? De modo que estamos hablando aquí de un tipo, pues, de ascetismo que no es el que Max Scheler está sosteniendo y manteniendo, ¿verdad? Pero también tenemos que mencionar aquí, aunque sea brevemente, el llamado ascetismo naturalista. Eh, al contrario del ascetismo de que odiaba al cuerpo, este ascetismo naturalista realmente odia al espíritu, por decirlo de alguna manera. Hay tal vez dos grandes representantes de este ascetismo naturalista, uno de los cuales es el filósofo alemán Federico Nietzsche, que condenó, digamos, por completo la moral cristiana, digamos, el amor cristiano, la bondad cristiana, la paciencia cristiana, en fin, es decir, Nietzsche condenó rotundamente todo esto para afirmar, digamos, que valores como la voluntad de poder, por ejemplo, eran mucho más importantes, ¿verdad? Que está bien, digamos que la conducta amorosa, bondadosa, paciente, en fin, la sigan todos los que son del rebaño, ¿verdad? Todos los que son del rebaño que la sigan, pero el verdadero y auténtico hombre, según Nietzsche, no quiere ni tiene nada que ver con esos valores, sino que lo que le importa, digamos, es el poder, es imponer simple y sencillamente su voluntad y sus exigencias sin importar absolutamente nada, ¿verdad? Y entonces tampoco, digamos, es este ascetismo naturalista totalmente contrario al espíritu, lo que Max Scheler está promoviendo. Cuando él realmente habla del ascetismo, ya lo vimos en las citas anteriores, pues afirma que el hombre es un asceta de la vida. Es la vida, digamos, orgánicamente entendida, en lo que él realmente tiene en mente. Y no es, digamos, que él esté condenando comer o condenando dormir o condenando la vida, digamos, matrimonial, sino que lo que está diciendo es que el ser humano es capaz, en algunos momentos ha sido capaz y es capaz de dejar, digamos, a un lado estas cuestiones para dedicarse a crear, dedicarse a inventar, dedicarse a generar, digamos, cosas completamente nuevas, incluso dedicarse a imaginar mundos completamente diferentes, como ocurre, digamos, con la literatura, con las novelas, con los cuentos, en fin, es decir, es precisamente el hecho de que el hombre sea un asceta de la vida lo que ha permitido la generación en términos generales de la cultura. Y entonces Scheler dice que el espíritu supera así la vida, sus leyes y su medio, o sea, su entorno, ¿verdad? Hasta es capaz de oponerse a todo esto, de decir no a lo vital, ¿sí? De hacer del hombre un asceta de la vida, de manera que el ser humano, merced a su espíritu, puede vivir de otro modo y en otra esfera distinta de la esfera estrictamente vital, entendiendo lo vital como la vida estrictamente orgánica. Entonces, ¿qué es el hombre para Max Scheler?
un ser espiritual capaz de generar cultura y de vivir una vida completamente distinta a la vida de otros organismos.